ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. En Conducción Política, Perón establece que el conductor puede conducir cualquier cosa, desde las masas, desde un ejército hasta un automóvil. Conducir es estar presto, listo, predispuesto a hacer la referencia por la cual los demás se dejan conducir porque le ven al conductor ese talento y esa capacidad. Pero además, decía Perón que conducir en la normalidad no era lo que fomentaba la capacidad de un conductor, sino en la adversidad. Es decir, cuando las cosas no funcionan, es donde tiene que aparecer las dotes de conductor. La conducción es algo nato que no se aprende, se nace con esa situación y se forma el conductor, por supuesto, bajo la experiencia de la propia vida y bajo aquello que es la información que recoge en los tiempos que le toca estar presente en el mundo terrenal. La Argentina está a la deriva porque no tiene conducción, porque no hay quien conduzca con un destino cierto, sino que al revés vienen desde afuera toda clase de teorías políticas y económicas que influyen sobre la sociedad nacional y hacen que tengamos una gran falencia de la conducción nacional con ideas propias, sino que hay sí referentes políticos, que no es lo mismo, pero no conductores que estén llamados a que todo el mundo se alinee detrás de él. Quizá los dotes de conductor o de conductora, puede ser hombre o mujer, no están dados porque todo el medio ambiente que rodea a la Argentina, que mira históricamente para afuera, se ha impuesto no solamente en el relato de la historia, sino que también se ha impuesto en la practicidad de las cosas. Es decir, primero nos vendieron una historia que hubo que revisarla para descubrir la verdad, falsa y mentirosa, acerca de los prohombres del país. Después nos mintieron acerca de nuestra gran aptitud de ser la París de Sudamérica, de ser el país de los blancos en el mundo de una Sudamérica mestiza. Luego nos contaron que nosotros teníamos lleno de oro los depósitos de la Argentina. Todas falencias de distintos turnos y tiempos, que lo único que ponían era que un país muy chiquitito, no por su territorio, que siempre fue grande, sino por la cantidad de habitantes, tenía una reducida cantidad de ellos, que eran los que pasaron a llamarse después la oligarquía argentina, que vivían muy bien exportando lo que producía nuestro campo, ya sea alimentos o ya sea el animal, la vaca, que tanto producto le sacaron en Europa las familias terratenientes del país, que fueron beneficiadas, aquellas que exportaban todo y después importábamos de esa misma vaca las carteras, la ropa, lo que fuese. Todo esto cambió un día cuando el pueblo, cansado y aburrido, porque había aparecido un hombre que le había empezado a dar a esa sociedad sufriente algunos síntomas de que las Fuerzas Armadas ya no serían tropas de ocupación al servicio de la oligarquía, sino que esos militares que habían sido surgidos del pueblo tenían que empezar a entender a los sufrientes, a los trabajadores, a los obreros, y a ese hombre entonces lo pretendieron eliminar, primero asesinándolo, como no pudieron, después lo metieron preso, y terminó en Martín García. Y se produce el 17 de octubre, que es uno de los episodios más notables de la historia contemporánea, y que tiene que ver además con el agradecimiento de un pueblo que, cansado, aburrido, maltratado, reaccionó masivamente pidiendo la libertad de lo que ellos veían como líder, todavía no era un conductor. Y así las cosas, aparece Perón, y con Perón el peronismo. Y el peronismo le devuelve a la sociedad la dignidad.
el hijo del obrero puede ser profesional, la mujer puede tener derechos iguales que el hombre, a ser elegida y poder votar, y una infinidad de cosas que se plasman en una sabia constitución de 1949, que es la primera constitución en el mundo que habla de los derechos humanos, derecho de la ancianidad, derecho de la niñez, derecho de la mujer, derechos, pero también planteaba obligaciones. Esa revolución en paz que se produce en ese tiempo hace que distintos sectores surtían a ese incipiente movimiento que estaban haciendo, porque no era un partido político, era un movimiento. Y venían del radicalismo irigoyenista, llegaban del conservadorismo algunos conservadores populares, llegaban algunos comunistas, socialistas, hasta anarquistas que se habían hecho peronistas, y un sector muy chico que también trotskista, que también se metió dentro del peronismo. Y por supuesto, todos aquellos, salvo los sectores nacionalistas, venían de una formación liberal, de izquierda o de derecha, pero de una formación liberal. Y entonces Perón no contó en los peronistas fundacionales con gente absolutamente preparada para trasladar, culturalmente hablando, todos los deseos de una tercera posición ideológica. Y aparecemos los hijos de aquellos fundadores que podemos considerarnos los puros peronistas, los que nacimos y nos desarrollamos dentro del peronismo. Y aquí que en esa ambigüedad, todos aquellos que habían venido de diversos sectores, que le costó adaptarse, amoldarse y construir la cultura peronista, vieron como en el 73 aparecían los hijos de los entonces ya no oligarcas sino gorilas, mezclándose con la gloriosa juventud peronista que se estaba desarrollando. Y así entonces, desde los más lugares del antiperonismo, sus hijos salían a gritar por la vuelta de Perón y a integrar organizaciones guerrilleras. Y así entonces, mientras Julio Alzogaray era el jefe del ejército, su hijo era guerrillero. Un ejemplo cualquiera, de los tantos que hubo. Y frente a ese tiempo y a esa sociedad, cuando Perón se transforma en inmortal y se va de esta tierra, empiezan otra vez las desviaciones hacia los viejos lugares de donde venían. Es decir, todos se sentían peronistas, pero pocos defendían la cultura, la ideología y la construcción de la tercera posición. Y así entonces aparecen las cosas más absurdas cantando la marcha. Pero como se suponía que eran gobiernos elegidos por los peronistas y que integraba gran parte de peronistas, se los acompañó. Y así se acompañó cada una de las cosas que aparecieron. Cuando apareció la cafieradora, con los yuppies del peronismo, cuando apareció Menem con la ilusión del peronismo popular bien metido en la piel y terminó del brazo con Alzogaray y con Rojas, y así cada momento y cada tiempo fue desfigurándose la conformación ideológica puntualmente fuerte que sostenía aquellos tiempos. Y entonces aparece en esos gobiernos mezclado Alzogaray, Domingo Felipe Cavallo y cualquier economista liberal que se zambullía dentro de esos que, cantando la marcha y con el apoyo mayoritario del peronismo, llegaron a encumbrarse y a ser presidentes de la República. Y nos encontramos hoy con que la Argentina, virtualmente quebrada desde el punto de vista económico, con un Macri que regresó al preperonismo, es decir, la Argentina agroindustrial exportadora, y le agregó la minera, por eso lo primero que hizo fue sacarle las retenciones a la minería cuando nadie entendía por qué hacía eso, y donde, según su criterio, todo lo demás hay que importarlo, abriéndose al mundo, y entonces abrimos la importación y fundimos lo que quedaba de la industria nacional, fundimos a las pymes, quebramos la economía argentina, y tenemos un 50% de la capacidad industrial parada, ociosa, en pleno gobierno de la geocracia, de los gerentes de empresas que supuestamente iban a poner en marcha la industria. Frente a esto, aparecen otra vez los nubarrones de lo que no entendemos aquellos que no somos tecnócratas de la economía, pero que sí entendemos la política, y sí entendemos la conducción, y sí entendemos de qué se trata sacar
a un país que está en la ruina, en la tiniebla, en la oscuridad, para ponerlo otra vez a funcionar. Ahora, cuando todo gira en torno a que la deuda nos deja pensar, entonces ahí empezamos a tomar nuestras propias inseguridades, porque estamos convencidos de que se tienen que ir los que están, pero también abrimos un gran compás de espera acerca de los que van a llegar. ¿Quiénes son los que van a llegar y qué cosas van a hacer? Y en este sentido, a nosotros nos preocupa que tantos fondos de inversión y que tantos bancos y demás ofrezcan tan gentilmente hacerse amigos del nuevo gobierno. Porque como ayer explicáramos en una larga puesta en el aire de cómo se desarrolla la usura, los que nos quieren renovar no nos quieren ayudar, quieren ver qué cosas más nos pueden sacar en este mundo donde fuimos metidos en 1955, cuando el radical Eugenio Blanco nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional de la mano de otro radical, el tucumano Raúl Previch. Después no salimos nunca más. Y cuando Néstor Kirchner canceló el Fondo Monetario Internacional, incluso adelantándose al vencimiento, que fue criticado, nosotros dijimos, bueno, por fin terminamos con eso y empezamos a tener libertad de decisión. No, Macri nos metió en 57.000 millones de la noche a la mañana, otra vez con el Fondo Monetario Internacional. El mismo Fondo Monetario que aplica la misma receta hace 50 años y que tiene las mismas consecuencias con los mismos problemas en cualquier país del mundo, llámese Grecia o llámese Ecuador. Frente a esto, hoy comienza la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, donde se juntan en una reunión banqueros y presidentes del Banco Central. Por eso fue Lacunza y por eso fue Sanderis. Pero también hay una serie de charlas, de exposiciones, que usa el mundo de las finanzas, el mundo de la usura disfrazado de cosa seria, para conectarse con los operadores internacionales. Y allí Fernández mandó a 2 enviados, que, so pretexto de dar una charla en el Banco de las Américas y presentar parte de su pensamiento, nos encontramos con que están siendo muy mirados porque imaginariamente representan a 10 días de las elecciones el pensamiento de quien puede ser el nuevo presidente, o por lo menos los que pueden influir sobre el pensamiento del nuevo presidente. Y allí tenemos entonces que Guillermo Nielsen y Enrique Álvarez Ají están también haciendo presencia en Washington, donde la búlgara Kristalina Georgieva, la nueva responsable del Fondo Monetario Internacional, va a ejercer su primera presentación como responsable de la Asamblea, pero ellos van a estar invitados por el Banco de las Américas y por la Lynch, una de las empresas que tanto tiempo estuvo influyendo sobre la Argentina en los fondos buitres, para que le den una explicación, para que hagan una exposición sobre qué piensan los que están cerca del candidato acerca de cómo se sale de este tiempo y de este momento. Y como ya saben los banqueros y los del mundo de las finanzas que se buscó una salida que se le dio el pomposo nombre de salida a la uruguaya, cuando no tiene nada que ver porque Uruguay es un puntito comparado al endeudamiento de ellos y lo chiquito que es con nosotros, donde en aquel momento los uruguayos que hicieron, no pidieron ninguna rebaja, sino que dijeron extiendan los plazos, respetamos todos los intereses, pero extiendan los plazos. Bueno, se trata de eso, se trata de que el equipo económico del candidato va a patear hacia adelante 4 años, 5, lo que pida le van a dar, a los efectos de poder en esos 4 o 5 años resolver el problema interno, porque si no se resuelve el problema interno, si no hay consumo interno, la maquinaria de la producción nacional no se desarrolla, y si no se desarrolla la maquinaria de la producción nacional, es imposible exportar. Es al revés de lo que dijo ayer el liberal Esper, o el domingo el liberal Esper, en el debate, donde decía de que primero había que exportar y después resolver el tema interno. Con esto,
estamos tratando de decirle que, sobre todo a los que son peronistas, que no esperen que el próximo gobierno vaya a realizar una tarea absolutamente vinculante a esas ideas de la economía peronista. Primero porque no están dadas las condiciones, porque el país está absolutamente quebrado. Segundo porque el candidato ya se definió que va a ser, según el tiempo y el momento, rigurosamente ortodoxo, o si es imprescindible ser distinto y flexibilizador, va a ser flexibilizador en cuanto no a flexibilizar el trabajo, me refiero en cuanto a flexibilizarse en las decisiones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que él no puede decirle al mundo, y mucho menos a los argentinos, qué va a hacer, porque no sabe lo que va a recibir. Y porque no sabe si Macri se queda hasta el 10 de diciembre, o si va antes, después del urnazo del 27, y entonces, si se queda hasta el 10 de diciembre, es muy probable que las reservas argentinas del Banco Central, que virtualmente está quebrado, no lleguen a 10.000 millones de dólares, o sea que sean iguales o más chicas que las que dejaron en el 2001, pero con un endeudamiento 5 veces más. Entonces, frente a esta realidad, no le pueden decir qué van a hacer porque no saben con qué se van a encontrar. Y por lo tanto, debe saber el pueblo, debe saber la sociedad que está escuchando, que lo primero que van a encontrarse es con un vencimiento diario imposible de resolver, tanto del Banco Central como del Gobierno Nacional. Ayer se los explicaba Héctor Giuliano cuando decía 3.000 millones por un lado y 5.000 millones por el otro lado, tenemos todos los días 8.000 millones de vencimientos que superan el PBI argentino, es decir, que superan lo que todos producimos, todos los argentinos juntos por año, el endeudamiento en que nos ha dejado este gobierno. Y por eso, con una posibilidad imaginaria de lo que pueda llegar a ser Fernández presidente, por eso Fernández habla, y ayer lo dijo otra vez en Rosario a los intendentes del justicialismo, de que hay que hacer el país con los gobernadores, con los intendentes, con todos, porque él sabe, más allá que sea porteño, él sabe que esta vuelta se necesita el pensamiento y la materia gris de todos, porque es importante salir de esta crisis con el trabajo mancomunado de todos, incluso de los gobernadores que no pertenecen al peronismo o que no pertenecen al Frente de Todos, porque en realidad la situación es de una gravedad que ayer se lo decíamos cuando le dimos el endeudamiento de las provincias. Ahora, todo esto puede funcionar o puede en muy poco tiempo poner el acento en la crisis más profunda de la historia. ¿Por qué? Porque es terreno minado el que queda y porque además lo único que no se debe hacer es echarle la culpa a los que se van. Porque cuando uno se presenta y toma un país, lo toma con el debe y el haber. Es decir, nadie le pide que ellos salgan a querer ser candidatos. Ellos salen a ser candidatos porque tienen la voluntad de serlo. A excepción de aquel 17 de octubre donde la gente sí pedía por la libertad de un líder que después transformaron en candidato. Y la Argentina, para volver a conducción política, necesita descubrir un conductor. Sabemos que Fernández es articulador, que sabe construir aún en la disidencia. Después veremos si tiene otras capacidades para conducir en la tormenta, que es a donde de verdad se pueden provocar la capacidad de los conductores. Pero que nadie sueñe con que el 27 votamos, el 10 asumen y el 11 se arreglaron los problemas. Esto es grave, de una tremenda situación de crisis, donde tenemos la necesidad de escuchar a todos para ver cómo se sale. Ahora, eso sí, traten de escuchar más a los políticos y menos a los economistas. ¿Saben por qué? Porque desde 1955 nunca acertaron en el diagnóstico.